Muy buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Ámbar Lucero Daza Vargas, estudiante de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación, y esta es la presentación del documento Acercamiento a los textos polifónicos. Bueno, acá vamos a hablar de la pragmática y la polifonía en una unión, como nos lo presenta Felipe Jiménez Berrio en este documento. Bueno, acá primero tenemos que recordar por la parte de pragmática, recordemos que es una rama de la lingüística donde se estudia el lenguaje, la comunicación y la psicolingüística dentro de un contexto para interpretar su significado. Esto unido a que tenemos que recordar también que la polifonía desde Batín se entiende como las voces narrativas que influyen dentro de diferentes textos para su análisis y la manera de expresarse. Bueno, antes de esto enseño mi esquema de cómo se analizó, de cómo analicé el documento y bueno, prosigo. Bueno, para este análisis, como nos lo propone el autor en este video, encontramos el análisis de la polifonía de los textos periodísticos en la clasificación de sus diferentes tipos de polifonía que influyen allí. Entonces, encontramos de este modo cómo el papel del lenguaje juega una manipulación dentro de estos textos y el entendimiento de estos enunciados mediante esos diferentes tipos de polifonía. Bueno, acá encontramos en la polifonía de la enunciación que influyen tres factores: el sujeto empírico, el locutor y los enunciadores. Tenemos que sustentar lo siguiente. Cuando hablamos de polifonía de la enunciación, encontramos que aquí Ducrot, mediante un análisis pragmático semántico, analiza una hipótesis, la estructura y su sentido y el sentido del enunciado. Más adelante encontramos que el sujeto empírico es quien lleva a cabo este enunciado, quien lo escribe o lo dice con sus palabras. Cuando estamos preparando cualquier tipo de cosas, escribimos lo que pensamos, pero no va direccionado a lo que realmente es y a su significado. Más adelante encontramos que el locutor es el singular, se le da una responsabilidad al enunciado y al enunciador, donde aquí se introducen los pronombres para dirigirnos al enunciado y darle propiedad, que es el yo, el mí o el me, que es cuando se habla de una dimensión verbal, pero ya va más a la acotación, a lo literal, a lo directo. Cuando hablamos de los enunciadores, son los diferentes puntos de vista donde se expresa la enunciación, y el locutor para agarrarse del discurso. Bueno, allá empezamos a hacer empezamos por lo empírico, después venimos por la locución de lo que decimos y luego a todas esas ideas agruparlas para crear la dirección de un discurso. Bueno, más adelante encontramos que hay diferentes tipos de polifonía en cuanto al discurso. Entonces, esto se da en un discurso reproducido y el reflejo de la heterogeneidad de la enunciación. Y esto se divide así: en el discurso directo, en el discurso directo libre, en el indirecto, en el discurso indirecto libre y en el discurso mixto. En el discurso directo encontramos el receptor a dos voces del discurso, la del locutor y la del enunciador. Como ya se dijo anteriormente, el locutor toma esa posición de lo que se piensa para escribir y para vocalizar y decir, y el enunciador ya va de parte de lo que es la interpretación como va introducida dentro del texto. En el discurso directo libre encontramos el locutor que cede su voz y su visión al enunciador. Acá deja que la interpretación se haga directamente por el enunciador, que interprete de manera crítica lo que se está diciendo. Después pasamos al indirecto, la reproducción del significado, las palabras no textuales del enunciador, introducidas por el locutor. Estas palabras no textuales son aquellas que pensamos mas no decimos, pero que nos sirven como influencia para llegar a la consecuencia de lo que se está diciendo. En el discurso en directo libre encontramos la transcripción de contenidos y la conciencia de tal modo de producir confluencia en los puntos. Bueno, acá encontramos de que
si es necesario, y para muchos ese ejercicio es muy bueno. Escribir para fortalecer el enunciado o fortalecer el discurso. Entonces acá se presenta esto, pero se sustenta en el discurso mixto, porque este combina los fragmentos literales y el discurso indirecto. Entonces, esta agrupación hace que se fomente el discurso y se encamine de la forma como es, de la forma direccionada. Y bueno, ya en la parte de los enunciados también encontramos la ironía y la negación. La ironía es el fenómeno metapragmático de la pluralidad de las voces, o sea, varias voces hacia una misma dirección, y que cada quien es responsable de lo que se dice. Y en la negación nos plantea que el enunciado negativo existe desde dos puntos de vista: el positivo, que está marcado por la oración cuando interpreta el enunciado, y el negativo, que se pone el positivo, que está esto planteado por Ducrot, que nos dice que la negación es polémica, descriptiva y metalingüística. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, profesor, y que tenga buenas noches.